movimientos en Santa Cruz, unos movimientos cívicos que generan propuestas al Estado para consolidar la descentralización administrativa, descentralización económica, descentralización política, lo que llevaría más adelante a la consolidación de las autonomías departamentales. Y aquí hay personajes importantes como Rubén Costas, que es el prefecto de Santa Cruz. El prefecto había sido elegido por el pueblo cruceño y es el que encabeza estas luchas cívicas que venían cuando era presidente del Comité Pro Santa Cruz, ahora prefecto. Y los movimientos políticos y la grave crisis social que atravesaba el país desencadenó en la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y le sucede el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert. A Carlos Mesa le tocó enfrentar el final de ese proceso dramático, donde hay una sucesión constitucional forzada. Carlos Mesa finalmente renuncia a la presidencia presionado por los movimientos sociales y de los dos líderes indígenas como Evo Morales Ayma y Felipe Quispe Huanca. Evo Morales, un líder sindical del movimiento al socialismo, y Felipe Quispe Huanca, un líder de la Confederación Única de la Central de Trabajadores Indígenas de trabajadores indígenas, la CSUCB. Se hace llamar el Malcu y es un líder indiscutible. La guerra del gas y la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada catapulta a Evo Morales como el único líder de todo el movimiento indígena y de los movimientos sociales. Y siguen las convulsiones en el país y el presidente Carlos Mesa renuncia y renuncian a su sucesión constitucional Normando Bacadíes, presidente de la Cámara de Senadores cruceño, y Mario Cosío, presidente de la Cámara de Diputados tarijeño. Y le sucede, según la Constitución, en la presidencia el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Rodríguez Belcé llama a elecciones nacionales y resulta elegido Evo Morales Ayma, presidente de la República de Bolivia. Ese mismo año, Rodríguez Belcé convoca a estas elecciones cuando él es presidente y se elige por primera vez a los prefectos. Por primera vez en 180 años de vida republicana, de vida independiente, los bolivianos de cada departamento, luego de las luchas generadas en el departamento de Santa Cruz, lideradas por Santa Cruz, podemos elegir a los prefectos. Bueno, voy a compartir para continuar con el tema que tenemos para hoy. Aquí quedamos ayer. Por primera vez en la historia de Bolivia, todos los bolivianos pudimos elegir a los prefectos del departamento. Santa Cruz Autonómica es el tema que nos toca desarrollar hoy. En las elecciones de diciembre de 2005 fue elegido prefecto Rubén Costas Aguilera. Él había sido antes presidente del Comité Pro Santa Cruz.
A nivel central, es decir, a nivel nacional, fue elegido presidente Evo Morales Ayma y su vicepresidente Álvaro García Linera. Elegimos el gobernador, que era el prefecto, que era la búsqueda de las autonomías. Sin embargo, pues no fue sencillo. Después de cada paso firme que daba Santa Cruz, había que enfrentar grandes dificultades. El departamento debió enfrentar una lucha muy larga para el establecimiento de la autonomía departamental. Muy larga. Hablamos primero de estos 5 años para la elección del prefecto, y ahora había que, con esta nueva ilusión, empezar a marcar la senda para el nuevo rumbo. Y la demanda autonómica se concretó con el referéndum nacional autonómico vinculante departamentalmente de julio del 2006. Este referéndum, recordemos que era uno de las luchas y búsquedas que tenía Santa Cruz, y que fue parte de la agenda del presidente Carlos Mesa. Entonces, esta demanda autonómica se concreta finalmente. Hay una ley que va a convocar para el 2 de julio a un referéndum. La ley del 6 de julio de 2004, la ley 2779, establece las bases para la convocatoria a un referéndum nacional vinculante a la Asamblea Constituyente para las autonomías departamentales. Santa Cruz busca un referéndum nacional vinculante departamentalmente. Este fue un referéndum impuesto al Poder Central por la Iniciativa Legislativa Ciudadana. El referéndum nacional se realizaría el 2 de julio del 2006. La ley del 2004 establece que el 2 de julio del 2006, simultáneamente con la elección de los miembros a la Asamblea Constituyente, se debe realizar el referéndum vinculante. Se hace una pregunta que después la vamos a volver a mirar y a leer con calma. Pero, yendo al tema nuestro, el referéndum fue impuesto al poder central, es decir, las luchas cívicas, se consigue que el gobierno pueda convocar, que al final decida convocar a un referéndum. Fue impuesto. Es una iniciativa legislativa ciudadana cruceña. Iniciativa legislativa significa que se cumplieron todos los pasos establecidos por la ley para poder solicitar el referéndum. Y luego otros pasos para que puedan reconocerlo. Recordemos que esta iniciativa fue lograda por más de 450.000 firmas. Las 450.000 firmas son libros que se le entregan a las instituciones, en este caso al departamento, y se tiene que poner esos libros en las plazas y en diversos lugares para que la gente vaya y firma y diga, yo quiero el referéndum. Entonces se circulan los libros, y una vez están los libros llenos, se han reunido la cantidad de firmas, el porcentaje que la ley estipula, se deben llevar y presentar al Estado boliviano, según sus normas. Estos libros y estas firmas deben ser verificadas
A veces unas firmas o unos nombres no se entienden, otros han firmado 2 veces, la gente no se acuerda, firmó en una ciudad, firmó en su pueblo. Entonces se depuran, pero finalmente se presentaron más de 450.000 firmas para ese referéndum. Y el MAS lo recibió como herencia. El referéndum se lo hizo y el gobierno del movimiento al socialismo lo recibió ya como una herencia impuesta. Impuesta en el gobierno del presidente Carlos Mesa. Pero se dieron estos pasos. Hubo un cambio de gobierno, vino un nuevo presidente, recibe las normas y las leyes del anterior gobierno para su continuidad. Pero no fue así. El partido del gobierno inició una campaña a favor del no a las autonomías departamentales. Es decir, el gobierno, con todo su aparato y con todo su partido, el gobierno del MAS, empezó a hacer campaña de voten por no. Habían 2 preguntas y había una pregunta, ¿está usted de acuerdo? La pregunta era larga y había que responder sí o no. Por supuesto que la población y los cruceños que habían estado en la búsqueda de la autonomía hicieron también una campaña a favor del sí y hablando de todas las virtudes que tenía el sí, y el gobierno una campaña diciendo por qué había que votar por él. Finalmente, el referéndum ratificó la división del país. Una división del país que se había visto en las elecciones del año 2005. Las elecciones nacionales marcaron lo que está acá con rojo, los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Ganó el partido Podemos y su candidato a la presidencia era Jorge Quiroga Ramírez, Tuto Quiroga. En los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, ganó el partido del Movimiento al Socialismo y su candidato Evo Morales Ayala. Este resultado de las elecciones del 2005 nos mostraba una forma de país. Y el referéndum trae un resultado similar. Como un cuadro podemos ver que en Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando ganó el sí, con porcentajes muy altos. Y en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí ganó el no, también con resultados porcentuales muy altos. El mismo resultado del referéndum, los mismos departamentos habían logrado la elección, los mismos resultados de las antiguas elecciones, de las anteriores elecciones que fueron en el 2005. Este resultado, pues, tenía un sí legítimo para la autonomía en 4 departamentos. Sin embargo, el gobierno del Movimiento al Socialismo no estaba dispuesto a respetar
el voto ciudadano. ¿Qué hacen? Si no estaba de acuerdo con ese resultado, primero por eso hizo campaña. Hizo una campaña por el no porque quería que él no gane en todas partes. El referéndum era vinculante, departamentalmente. Significa que el departamento que ganó el sí podía empezar a trabajar en sus documentos para tener sus estatutos autonómicos y para poder un gobierno departamental autónomo, poder tener un gobierno departamental autónomo. El lugar donde ganó el no, pues seguirían teniendo autoridades designadas por el presidente y no iban a ser autónomos. El gobierno del MAS no estaba dispuesto a respetar el voto. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo primero que hizo fue declarar a la Asamblea Constituyente como originaria, plenipotenciaria y fundacional. Lo que significaba que no había mandato previo que pudiera condicionarle de una manera clara la relación del referéndum autonómico con la Constitución que venía. Es decir, al convocar a la Asamblea Constituyente y ponerle el nombre de originario, plenipotenciario y fundacional es que van a fundar un nuevo país. Con eso eliminó el mandato previo que se había establecido en el referéndum. Es decir, que en este momento todas las luchas habían vuelto a nada. Y todo el referéndum y esos votos y el movimiento de los ciudadanos en cumplir esas normas se desaparecieron. ¿Y qué provocó esto? Provocó que entre julio y diciembre de 2006 se eleve la tensión muy alto, así como nunca antes se la había visto en la historia democrática de Bolivia. En esta historia democrática que era nueva, era reciente, habíamos vuelto a la democracia en 1982 con una hiperinflación y en 1985 se hacen las reformas del 21060, la relocalización, el despido de los mineros, con un profundo sacrificio y esfuerzo de los bolivianos. En esta época democrática vuelve la mayor tensión. Nunca hubo tanta tensión y tanto luto en época democrática. ¿Qué hubo? Paros cívicos, huelga de hambre. Y eso no solamente fue en Santa Cruz, sino que fue en Beni, Pando y Tarija, y no solamente en los que habían sido ya decretados como departamentos autonómicos, sino que también causó un malestar muy grande y hubo paros y huelgas y marchas en Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. Es decir, son temas completamente distintos el elegir a un presidente por una simpatía o militancia política y otra por la búsqueda de los beneficios del departamento. Estos departamentos como Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, donde en el referéndum y en las elecciones nacionales había ganado el movimiento al socialismo, habían sido ya decretados como departamentos opositores. Departamentos opositores porque tuvieron gobernadores o prefectos elegidos que no eran afines al partido del presidente. Entonces fueron declarados departamentos opositores. Declarados no por ellos, sino declarados por el Estado boliviano. Entonces, huelgas, paros, y esto hay una escalada, por supuesto, que genera mucha violencia. Aquí podemos ver que el conflicto no era solo de los departamentos que habían ganado la autonomía, se había convertido en un conflicto nacional. Era realmente
grave lo que estaba sucediendo y las luchas que los departamentos empezaron a ver que tenían que realizar. El gobierno, ante esta nueva coyuntura, interpretó a esta nueva coyuntura como una amenaza a su proyecto hegemónico. ¿Por qué la declara una amenaza? Porque se creó una Junta Autonómica Democrática de Bolivia para defender el referéndum. La creación de esta Junta Autonómica Democrática de Bolivia. La convocatoria a un cabildo simultáneo para el 15 de diciembre de 2006 en diversos departamentos. Eso mostró que los sectores afines al movimiento al socialismo estaban dispuestos a reprimir. Estaban dispuestos a reprimir a los autonomistas, iniciando pues una nueva etapa de violencia, que haría su primera demostración en las zonas de predominio masista. ¿Qué es lo que había en estas zonas de predominio masista? Las personas que estaban yendo al cabildo para sumarse y manifestarse de que no estaban de acuerdo con ese cambio que se había hecho, pues eran bloqueadas en el camino, eran reprimidos violentamente por los afines al movimiento al socialismo. Es decir, que se empezó a bloquear la libre transitabilidad de los ciudadanos. Esta fue la primera demostración de violencia. Los ciudadanos no podían llegar desde las provincias a participar del cabildo y se reunió más de 1 millón de personas en las 4 capitales de los departamentos autonomistas. La gente iba, la gente se movía, no era movilizada, no era trasladada, sino que se movían en función de una convicción que lo venían haciendo desde los primeros años de la República y desde los primeros años en Santa Cruz Antigua. Quedó muy claro que el gobierno no estaba dispuesto a respetar ni el referéndum, ni las leyes, ni los pactos que se habían firmado en todo este tiempo. Entonces, el prefecto que había sido elegido, Rubén Costas Aguilera, propuso dotar a Santa Cruz de un régimen autonómico ante la postura del gobierno de no aceptar las autonomías. Y lo mismo hicieron los departamentos de Beni, Pando y Tarija. Y había un nuevo escenario de lucha autonómica, otro espacio. Ya no era un solo departamento, sino era un escenario mucho más grande. Había que elaborar entonces jurídicamente la autonomía, empezar a redactar los documentos para llegar a la autonomía. El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, apoyó las demandas autonómicas de los departamentos. Y bueno, ante esa situación, pues, el gobierno intentó derrocarlo en enero del 2017. Aquí hubo enfrentamientos y este hecho de intento de derrocamiento al prefecto de Cochabamba finalizó con el asesinato de un joven cochabambino llamado Cristian Urresti. La violencia ya estaba en todas partes. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmaba la necesidad de derrocar ideológica, militar y económicamente a la oposición. Este mensaje, por todas las redes que se fueron creando, redes de radio, de televisión,
y todos los mecanismos de comunicación que tenía el Estado, este mensaje estaba dado permanentemente. Este mensaje es muy duro porque el derrocar la ideología de manera militar significa una violencia. Y por supuesto que derrocar económicamente significaba destruir el patrimonio de la oposición. Y la violencia ya estaba en las calles, estaba instalada permanentemente. Ya se había convocado a la Asamblea Constituyente desde el 6 de agosto de 2006, que debería durar hasta el 10 de diciembre de 2007. La Asamblea no avanzaba, tardaron meses en redactar un artículo. Violencia en las calles, la Asamblea no avanzaba y ya estaban por terminar los tiempos que le había establecido la ley. Si no se cumplía en el tiempo, pues habría que utilizar otra vez nuevos mecanismos legales de convocatoria para una asamblea constituyente. Al ser una asamblea fundacional, y no eran reformas a la Constitución, sino que no se sabía qué iba a pasar con el resultado de ese país. Y como no estaban, los tiempos no estaban dando para que la Asamblea Constituyente finalice su trabajo, estaba trabajando en Sucre, el partido, es decir, los representantes parlamentarios que habían sido elegidos del partido Podemos, el que representaba Jorge Quiroga Ramírez, hizo un pacto con el Movimiento al Socialismo, de manera que le dan un respiro a la Asamblea Constituyente para terminar sus trabajos. Ese tiempo le permitió al gobierno, el Movimiento al Socialismo, la posibilidad de constitucionalizar su proyecto totalitario y conseguir la reelección de Evo Morales. La Constitución no permitía la reelección de los presidentes, sino que finalizado su mandato, ellos deberían al menos dejar pasar un nuevo periodo constitucional, es decir, que venga un presidente elegido y cuando se llame otra vez a elecciones constitucionalmente, el presidente, el presidente podría, el expresidente podría volver a postularse y otra vez dejar pasar un mandato y volver a postularse, como lo hemos visto en el caso del presidente Víctor Paz Estenssoro o del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, en esta Constitución se incorpora la reelección presidencial y era algo contra lo que se había estado cuidando la República cada vez que había una reforma constitucional. Y un segundo. En 2007, mientras iba transitando este año, los departamentos donde había ganado el sí, es decir, los departamentos autonómicos, que fueron luego llamados como la media luna, vieron el dibujo que tenía nuestro mapa al principio, azul en el lado izquierdo y en el lado derecho rojo. Esos departamentos autonómicos, si nos recordamos del mapa, Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz, se les llamó la media luna por la forma, como si fuera una luna, una media luna por la noche. Estos departamentos trabajaron y redactaron sus estatutos autonómicos. Como les decía la ley, entre mayo y junio del 2008,
hubo un referéndum aprobatorios de sus estatutos. Hubo un referéndum. El referéndum lo convoca los organismos del Estado boliviano, es decir, por medio de mecanismos legales establecidos. Los departamentos autonómicos, conocidos como la Media Luna, redactaron sus estatutos autonómicos y entre mayo y junio del 2008 hubo referéndum aprobatorios de sus estatutos. Se aprobaron y el gobierno de Evo Morales los declaró ilegales, y entonces al estar ilegales había ya un problema. Había un empantanamiento. Los partidos nacionales, incluido el Movimiento al Socialismo, llegaron a un acuerdo de llamar a un referéndum revocatorio de mandato, porque ya se habían pasado los tiempos y no estaban aprobados estos estatutos. Y había problemas sociales, políticos, permanentemente. Entonces todos los partidos políticos, incluido el Movimiento al Socialismo, que tenía una mayoría impresionante en el Congreso, hacen un acuerdo y llaman al referéndum revocatorio de mandato para presidente y para prefecto. Es decir, fuimos otra vez a responder la pregunta: ¿está usted de acuerdo con que el presidente continúe? ¿Está usted de acuerdo con que el prefecto continúe? Porque era una barbaridad. Ya habían sido elegidos. Pero para evitar más problemas sociales en el país, hubo este acuerdo. ¿Qué sucedió en el referéndum? Los prefectos que no eran, es decir, los prefectos de Pando, Beni y Santa Cruz, fueron reelectos. Y los prefectos de La Paz y Cochabamba fueron revocados. Los prefectos conocidos como la Media Luna, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, fueron reelectos. Sin embargo, los prefectos de La Paz y Cochabamba perdieron. Fueron revocados, es decir, afuera. En un principio ellos habían sido opositores al gobierno, el de La Paz y el de Cochabamba habían sido opositores al gobierno, porque no eran del partido del Movimiento al Socialismo. Tenían sus propias agrupaciones o sus propios partidos. Ahora el Estado iba por ellos, iba por esos lugares. Fueron revocados y aumentó entonces el dominio del Estado en el país. No tenía opositores en Cochabamba y en La Paz. Y entre esta celebración del referéndum revocatorio y septiembre del 2008, hubo levantamientos en la Media Luna, también en La Paz, en Cochabamba y en Sucre. Esos levantamientos opositores fueron denominados por el gobierno golpe cívico prefectural. ¿Y qué es lo que hace con esa denominación? Los acusó a los comités cívicos y a los prefectos de intentar derrocar al presidente Evo Morales. Este discurso que permanentemente se daba por todos los medios de comunicación del Estado,
de que era un golpe cívico prefectural y que quieren derrocar al presidente, era del que se alimentaban las bases y los movimientos afines al partido del gobierno. Estuvo sembrado todo el tiempo, permanentemente se llegaba a todos los movimientos. Entonces esta teoría de amenaza de golpe fue la constante, todo el tiempo. Va a haber un golpe, va a haber un golpe. Cuando hemos visto en la historia del país que nadie anunciaba un golpe. El golpe de Estado se armaba y entraban los militares y te sacaban y ponían a otro. Y si no le gustaba, dentro de pocos meses, afuera, y entraba otro. Es decir, no andaban con amenazas los golpes de Estado y se hacen con estructuras armadas muy grandes. El discurso de la amenaza constante, pues era sembrado en sus bases para mantenerlos alerta, para mantenerlos despiertos permanentemente a todos sus movimientos sociales en defensa de la conquista que ellos habían logrado después de tantos años de lucha para llegar a ocupar el gobierno. Uno de los líderes del movimiento al socialismo, Fidel Surco, y más de 10.000 militantes del movimiento al socialismo intentaron cercar Santa Cruz de la Sierra. Y ellos venían desde diversos lugares. El grupo más fuerte venía desde Yapacaní, y cuando llegaron a Montero, que está 50 a 60 kilómetros de Santa Cruz, fueron disuadidos, es decir, hubo charlas, hubo diálogos con todos estos sectores que venían intentando cercar Santa Cruz. Entonces, permanentemente estaba el discurso de que van a derrocar al presidente. La confrontación fue lo que consideraba el gobierno que era su último recurso para resolver cualquier lucha. Desde el Estado se planificaban las confrontaciones. El cerco que se inició a Santa Cruz fue con miles de campesinos que eran cocaleros, los ponchos rojos y todos los sectores sociales manejados por el movimiento al socialismo. Y finalmente eso acabó con lo que se denominó masacre de Porvenir en Pando. Esta supuesta masacre acusó al prefecto de Pando de ser el culpable de las muertes. ¿Qué hicieron con el prefecto de Pando? Pues la policía lo agarraron preso, lo llevaron a La Paz y estuvo preso por más de 10 años. Más de una década. Y así como él fueron perseguidos muchos. Y se ha demostrado lo que en realidad sucedió, pero es el futuro el que va a llegar a mostrar qué fue lo que sucedió y de qué era capaz el gobierno. El gobierno utilizaba todos los mecanismos para destruir a los que consideraba enemigos y que podían ser sus opositores. No hablamos de un opositor político, ponerse a confrontar ideas, sino el opositor era un enemigo. La derrota militar de la oposición como una estrategia del gobierno no resolvía un empate catastrófico que tenía el gobierno. No todos estaban de acuerdo. Había un empate catastrófico. Los resultados daban que la población no estaba de acuerdo. Pero ¿qué fue lo que hizo después de esta masacre de Porvenir para tomar un espacio más?
El gobierno había logrado sacar a Pando de la oposición. Había tomado militarmente el departamento de Pando, a su prefecto elegido democráticamente y que había sido ratificado en un referéndum posterior. Fue apresado y llevado a La Paz. El gobierno, una vez había derrocado al prefecto del departamento, movilizó a miles de campesinos del occidente para ocupar ese territorio. Todo el departamento de Pando, creando comunidades y ocupando los espacios y las ciudades. ¿Cuál era el objetivo? Transformarlo culturalmente, demográficamente, y convertirlo en un bastión del movimiento al socialismo. ¿Qué fue lo que lograron? Transformarlo culturalmente pues significa imponer una cultura, llevar mucha gente de una cultura completamente distinta, asentarla e imponerla. Y si uno lleva una mayoría poblacional, por supuesto que en poco tiempo esa cultura se va a imponer. Y demográficamente implicaba que habite mucha gente el departamento. Un ejemplo de una cifra siendo más alzada que puedo decirles, si el departamento tenía 30.000 habitantes y llegaron 30.000 habitantes más, llegó una cantidad de gente externa para aumentar la capacidad demográfica del departamento. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo del aumento demográfico del departamento? Ganar en las elecciones. Un departamento que había sido opositor, que tenía poca gente votante, que se le acarrea muchas personas, votantes todos, y se habilitan para las elecciones en ese lugar. Van con una consigna política y por supuesto que van a ganar una elección. ¿Qué fue lo que se logró con eso? Que en las elecciones, por ejemplo, hay candidatos a diputados y a senadores por población. La mayoría, los que obtienen más votos en el departamento, tienen senadores, más senadores que los es por población. 4 senadores tiene el departamento, 3 son de la fuerza mayoritaria y 1 de la fuerza minoritaria. Eso significa tener más votos en el Congreso para hacer las leyes que estén dispuestos a promulgar. También por la cantidad de habitantes están los diputados, que son plurinominales y uninominales. Aumentaron entonces la cantidad de votos que iban a tener en el Congreso, tomando demográficamente el departamento. Y eso le dio resultado más adelante. Y después de varios muertos, se aprobó en un cuartel militar la nueva constitución política del Estado. Hubo muchos enfrentamientos porque la gente no estaba de acuerdo con los artículos que se estaban redactando. Se enfrentaban contra el Estado y contra las fuerzas afines al movimiento al socialismo. Hubo muchas protestas y los muertos fueron las consecuencias. Aquí, por fin, el movimiento al socialismo había logrado una constitución hecha a su imagen y semejanza. La base legal para todas sus acciones futuras. Luego, en enero de 2009, se llevó a cabo un referéndum aprobatorio de la Constitución Política del Estado.
¿Se acuerdan que los diputados y senadores pueden hacer leyes, pero competencias de todos los bolivianos son únicas de los bolivianos y no de sus representantes? Entonces se deben consultar a todos los bolivianos en un referéndum. Entonces, una vez finalizada la Constitución, aprobada la Constitución en el cuartel militar, porque ya la ciudad de Sucre no era segura, tuvieron que llevarla a un cuartel ante tanto reclamo de la sociedad, y después se movió a Potosí y después la llevaron a aprobar en Oruro. Una vez estuvo aprobada, hubo un referéndum aprobatorio de la Constitución Política del Estado. La media luna rechazó con más del 55%, pero a nivel nacional se aprobó porque el cómputo era nacional y no departamental. En esta oportunidad, cuando se aprobó la Constitución, el vicepresidente afirmó lo que antes estaba pregonando. Había derrotado ideológicamente a la media luna, porque las autonomías sí formaban parte de la nueva Constitución, estaban en el artículo 1, dice, en un país plurilingüe, multicultural, multiétnico, y al final dice, y con autonomía, en el artículo 1 de la Constitución. Se constituye en un Estado plurinacional y al final dice, y con autonomía. Entonces, el vicepresidente afirmaba que se había derrotado porque las autonomías sí formaban parte de la nueva Constitución, pero no era la autonomía departamental por la que nosotros habíamos luchado. No estaba establecido las autonomías departamentales, ni la forma por la que habíamos luchado, ni los referéndums por los que se había trabajado tanto tiempo. Y pasaron 3 meses desde que se aprobó la Constitución del presidente en el gobierno del presidente Evo Morales, y entonces él consideró que era necesario dar el golpe certero que la oposición necesitaba, la oposición del departamento de Santa Cruz. Es decir, había que eliminar a la oposición de Santa Cruz. La nueva Constitución, en el artículo 124, establece que es considerada traición a la patria atentar contra la unidad del país. Entonces el gobierno inventó una trama con expertos que tenía, acusó a los grupos de bolivianos y de extranjeros de organizar una lucha armada para la separación de Santa Cruz. Es decir, una lucha armada contra el Estado boliviano para separar a Santa Cruz de la República o del Estado Plurinacional de Bolivia. Y este es el discurso que se empezó a dar en todas las radios creadas por el Estado, en los canales de televisión que ya había comprado en todas partes, y todas las formas de comunicación que tenía con sus bases, con sus movimientos sociales, con sus sindicatos. Había que instalar un discurso para destruir a la oposición y hacerlo de una forma que parezca muy real. Entonces había que inventar esto. Como lo dije anteriormente, para dar un golpe de Estado se necesita tener un ejército grande que tumbe a otro. Y este cuento, pues, se instaló y se puso y estuvo vigente hasta hace pocos meses. Y
El presidente Evo Morales estaba en Caracas, capital de Venezuela, el 16 de abril de 2009, y él en una conferencia afirmó que había dado la orden de acabar con una revuelta terrorista y separatista que se había gestado en Santa Cruz de la Sierra. Esto se conoce como el caso terrorismo, terrorismo 1 y terrorismo 2. Este caso, el que se había tramado y armado. El discurso que el Estado tenía a nivel internacional para impactar en la opinión pública internacional y todos sus aliados era de terrorismo. En el Oriente hemos destruido a los terroristas. El discurso internacional ante la opinión pública era el terrorismo gestado de Santa Cruz. Sin embargo, para impactar a la sociedad boliviana, el discurso era de separatismo. Ellos quieren separarse y desmembrar Bolivia. Es en este ataque murieron los supuestos terroristas, que eran 3 personas, pero persiguieron a toda la dirigencia cívica, a la oposición política, a los empresarios que vivían en Santa Cruz. Muchos huyeron, se exiliaron y a muchos los agarró presos y estuvieron en la cárcel por más de 10 años. De esa manera, el gobierno había sembrado la incertidumbre y el terror en el departamento. La incertidumbre porque no sabíamos qué pasaba, porque las noticias que salían era de no creerla y no entender lo que pasaba. Y cada vez que se decía algo no sabíamos qué era y dónde estaba la verdad. Pero lo que sí con seguridad había era terror, era miedo. Y en el año 2009, el presidente Evo Morales fue reelegido con un 64%. Pero fue elegido, no reelegido. El presidente Morales fue elegido con un 64% en el año 2009. Había llegado a la presidencia en el año 2005, hubo un referéndum revocatorio, el cual él ganó, y se le ratifica su presidencia. Él se sometió al referéndum, al igual que todos los prefectos. El presidente Morales es elegido con un 64% con esta nueva constitución. Y en 2014, él se vuelve a postular. Ya no le correspondía. La Constitución no se lo permitía. Solo le permitía una reelección. En el 2014 ya no le permitía. Él fue elegido en el 2005 y reelegido con la nueva Constitución en el 2009, pero fue elegido. Y en el 2014 hubo una interpretación así forzada del Tribunal Constitucional que le permitió una reelección. Esto le permitió someterse a elección y ganarla. Ganó con un 61.3%. Y el presidente decidió lanzarse a un 4º mandato.
Y para hacerlo ya no le permitían las normas, las leyes, y ya no había forma de que eh, le reconociera al Tribunal Constitucional. Entonces él decidió llamar a un referéndum para que la población decida cambiar el artículo 168 de la Constitución donde prohibían esa reelección. El 51% o el 51.3% de la población le dijo no, pero él no quiso perder y no quiso aceptar su derrota en el referéndum y acusó a los medios de comunicación diciendo que mediante una mentira que habían gestado con una novia que él tuvo, esa mentira que hicieron los medios de comunicación con la muchacha que tuvo un hijo, que no tuvo un hijo, afectó en que la gente no vote por él. Son unos mentirosos y llamaron el día de la mentira. Impusieron el discurso de una mentira. Acusaron a los medios de comunicación de haber manipulado a los bolivianos para no votar por Evo Morales por mentiroso. Y entonces buscó la solución, amparándose en un derecho humano, de que era su derecho humano ser reelegido. Y en esa interpretación abstracta de la Constitución que presentó, por supuesto, no él, sino todo el equipo de juristas que tenía, el Tribunal Constitucional le dio la razón, siendo uno de los actos más vergonzosos del Tribunal Constitucional. Y le dijeron que él tenía un derecho humano, que él gozaba del derecho humano de ser reelegido y por lo tanto lo habilitaron para una cuarta elección. Y lo que el presidente buscaba, el presidente Morales buscaba, era modificar el artículo 168 de la Constitución que establece claramente cuándo uno es elegido y cuándo uno es reelegido y cuáles son sus derechos y cuáles son los requisitos que debe cumplir. Porque así libremente no se podía postular, habría que modificar la Constitución. Y nos preguntaron a los bolivianos si queríamos modificar ese artículo. Y la respuesta fue, no queremos que se modifique ese artículo, queremos que siga como está. Al no modificarse la Constitución, el presidente no estaba habilitado para ir a una nueva elección. Ese fue el punto neurálgico. Pero, como el Tribunal Constitucional le aprobó su reelección, el presidente Morales fue a la reelección y se llamó a marchas, a paros, a movilizaciones de diversos sectores. Porque no era el presidente, sino que era todo el aparato del Estado boliviano que estaba violentando las normas. Y entonces significaba que lo que venía más adelante podía ser mucho más complicado. Entre 2017 y 2019 se organizaron marchas de mujeres, de jóvenes y de lo que se llamó colectivos sociales en contra de la repostulación del presidente Morales. Y en cada marcha se sumaba más gente de todas partes. Sin embargo, el presidente y todos sus seguidores pues
no le daban importancia a estas manifestaciones, porque pensaban que las movilizaciones, los paros y las marchas eran una exclusividad de los movimientos sociales del partido de gobierno y que nadie más tenía derecho a marchar ni a reclamar. Esto fue subiendo la tensión cuando en junio del 2019 hubo unos incendios forestales terribles en la Chiquitanía. Estos incendios forestales produjeron mucha indignación en la sociedad cruceña y en toda la sociedad boliviana que reclamaba. ¿Por qué se seguían incendiando los bosques? Nadie hacía nada. El presidente Morales minimizaba lo que sucedía con esos incendios forestales. Sin embargo, el desastre era tan grande que evidenció un descontento de la población. La población empezó a reclamar cada vez más fuerte. Y se dieron cuenta que había una mala administración estatal. Es decir, ya los afines al gobierno empezaron a develar lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucedió después? El Comité Pro Santa Cruz, liderado por el doctor Luis Fernando Camacho, decretó un paro cívico para el día 9 de julio. Y luego llamó a un cabildo para el 4 de octubre, al que asistió mucha gente. Todos estos hechos, unidos a otros que fueron sucediendo en el resto del país, demostraban el malestar general de la población, que manifestaba su rechazo a la reelección del presidente Morales. El presidente no entendió las señales que estaba recibiendo. En su mismo círculo le decían: presidente, descanse un periodo y vamos a volver, vamos a ganar, porque había una aceptación muy grande y era un porcentaje muy alto con el que el presidente había sido elegido y reelegido. Finalmente las elecciones se llevaron a cabo el 20 de octubre del 2019 y hubo un fraude muy grande, se evidenció un fraude muy grande. Y este fraude lo llevó el órgano electoral plurinacional. Este fraude provocó una reacción de toda la ciudadanía boliviana. La gente salió a las calles en rechazo de los resultados que dio esa elección del Estado boliviano. La gente sabía que se había cometido un fraude porque tenían fotografías de las actas de las elecciones y que no reflejaban los datos que daban sus partidos políticos y sus jefes de mesa con la comparación que emitía el órgano electoral plurinacional. Además hubo un corte de la transmisión en el conteo y eso generó mucha más susceptibilidad. Y la Organización de los Estados Americanos dijo que hubo fraude en todas sus instancias. La Organización de Estados Americanos fue traída por el presidente Morales como veedores y para certificar la elección, la veracidad de la elección, pero recibió un golpe muy duro porque le dijeron que no estaban de acuerdo con los resultados que se habían emitido. Hubo tantas movilizaciones que el presidente Morales y sus partidarios quedaron solos. El 10 de noviembre Evo Morales renunció. El 11 de noviembre, el presidente Morales salió huyendo desde el Chapare en un avión que lo llevó a México.
y luego se trasladó a la Argentina, donde permaneció hasta su regreso a Bolivia para las elecciones. El 12 de diciembre le sucede en la presidencia la doctora Yanine Áñez, que era senadora de la República. Y este fraude que hubo, avalado por que fue, digamos, criticado por la Organización de Estados Americanos, Santa Cruz había entrado en un paro cívico indefinido desde el 23 de octubre. Y hubo movimientos en todo el país, hasta que el 9 de noviembre, del 23 de octubre al 9 de noviembre, el presidente Morales renunció. De hecho, no se pedía la renuncia del presidente Morales. Lo que se estaba reclamando era el fraude. Las elecciones las había ganado el doctor Carlos Mesa. Pero el fraude dio ganador al presidente Evo Morales. Y lo que se reclamaba era el comportamiento del órgano nacional electoral. Luego, la doctora Áñez convoca elecciones y el 18 de octubre de 2020 es elegido presidente Luis Arce Catacora, con su vicepresidente David Choquehuanca. Y el presidente Arce Catacora es elegido por el Movimiento al Socialismo, el candidato del Movimiento al Socialismo, el MAS. Con esta elección significaba que el pueblo boliviano había castigado el fraude de Evo Morales y ese mismo pueblo volvió a elegir a su partido nuevamente. Es decir que si no hubiera sido tan arrogante el presidente Morales y hubiera esperado un mandato, podría haber sido elegido nuevamente, porque su partido un año después elige con una mayoría absoluta a un candidato del Movimiento al Socialismo, que es don Luis Arce y don David Choquehuanca. Pero seguimos con esta búsqueda de la autonomía departamental, consolidarla. En abril del 2021 se llevaron a cabo las elecciones de gobiernos departamentales, gobiernos regionales y gobiernos municipales. En el departamento de Santa Cruz ganó Luis Fernando Camacho, que había sido presidente del Comité Pro Santa Cruz y que había liderado las luchas y los cabildos y los paros en el gobierno del presidente Evo Morales. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se elige a Johnny Fernández Saucedo. Y él vuelve a ser alcalde después de 2 décadas de su último mandato. Era muy jovencito Johnny Fernández cuando llegó a ser alcalde de Santa Cruz y fue reelegido alcalde. Luego, por problemas de salud, él renuncia y se postula nuevamente a la alcaldía y es elegido presidente alcalde en el año 2021. Y al finalizar el año 2021, se inició un paro cívico que tuvo un alcance nacional. Este paro cívico estaba en contra de la promulgación de la ley 1386, que era sobre la legitimación de ganancias ilícitas. Hubo un paro de 9 días a nivel nacional
un paro cívico a nivel nacional en contra de ese decreto, de esa ley, perdón. Y entonces el presidente Luis Arce derogó la ley 1386. Era un paro cívico nacional. Es decir, el impacto de esta ley sobre las ganancias, la legitimación de ganancias ilícitas, era tan grande que no fue un departamento el que empezó a movilizarse y a reclamar, sino que fue a nivel nacional. Fue muy grande. Y bueno, finalmente el presidente Arce vio que lo más saludable era derogar la ley de ganancias ilícitas. Para noviembre de 2022 estaba previsto un censo nacional de población y vivienda. El censo es un instrumento técnico y se convierte en la base para la redistribución de los recursos del Estado, tanto para los gobiernos municipales como para las universidades públicas. Y también el censo permite la redistribución de los escaños de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La importancia del censo aquí es que cómo se va a distribuir el dinero, los recursos del Estado para educación, para salud, para universidades, porque la distribución de los recursos del Estado que llegan a los municipios o a las gobernaciones es en función de los habitantes que tienen. ¿Cuántos maestros o cuántas escuelas o cuántos los hospitales se necesitan en un departamento, una ciudad, un municipio? Es en función de los habitantes que tienen. Entonces es importante saber la población y es un censo de vivienda para saber en qué condiciones vive la gente que está siendo censada en ese lugar. En algunos casos se moviliza gente de una ciudad a otra para aumentar la población y finalmente lo que sucede con esos recursos es que el dinero que le correspondía, los recursos que les correspondía a esos habitantes en un pueblo, se lo mandaron a otro. Allá van a recibir el dinero y donde usted vive no va a recibir. Entonces no hay eh, un control específico real sobre el censo de población y de vivienda. Pero este censo es muy importante porque le permite a los municipios, a las gobernaciones, saber a qué se van a enfrentar, cómo tienen que gastar sus recursos y cómo van a planificar sus recursos para llegarle en beneficio a la población. Es decir, es la base de la redistribución de los recursos del Estado, tanto para gobiernos municipales como para universidades públicas. Se debe saber cuántos estudiantes tendrá la universidad para contar con los recursos suficientes para contratar a los docentes que ellos necesitan. ¿Qué población tiene una ciudad para dotarlos de hospitales de tercer nivel o de segundo nivel o de centros médicos cercanos? ¿Cuántos niños viven en una población para que puedan tener la infraestructura adecuada y un colegio en condiciones dignas? Si no se sabe eso, habrá mucha gente, no habrá dinero para su servicio. O habrá poca gente y habrá espacios enormes desperdiciados por no llevar un control real de lo que sucede. Es la importancia del censo. Y lo mismo la repartición de los escaños. Por la cantidad de habitantes se puede saber cuántos diputados le corresponden a un departamento. Y a nadie le gusta perder población porque va a perder representación en la Cámara de Diputados y Senadores. Pero la realidad es otra. Nosotros
la vivimos. Cada uno sabe en su pueblo o en su ciudad la cantidad de habitantes que hay y las necesidades que pasan. Si nos dicen que Santa Cruz tiene 3 millones de habitantes y nosotros vemos más, nos damos cuenta que habrá necesidades muy grandes en diversos sectores, hasta para la alimentación que necesitan. Para los productores necesitan saber qué van a producir para darle, para poder exportar las diferencias. Entonces, este censo que estaba previsto para el 2022, noviembre del 2022, el gobierno anunció que se pospondría la realización del censo para el año 2024. Es decir, 2 años sin saber qué cantidad de recursos vienen en función de la migración que tiene el departamento. Ante esa decisión del Estado, otra vez Santa Cruz entró en emergencia, en alarma, y se conformó un comité interinstitucional formado por las instituciones cruceñas, lideradas por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Este comité interinstitucional propuso que a partir de un estudio académico, un estudio técnico, que el censo se realice en el año 2023, porque ya estaban encima en el año 2022, ya no daba el tiempo para organizarlo, entonces un recurso, un estudio académico que realizó la universidad y un estudio técnico, dijo, en el 2023. Ahora, ¿por qué lo lidera el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno? Porque esto no es político. Para sacarlo de las luchas y de las peleas cívicas, para sacarlo del estigma de separatistas, de autonomistas, de independentistas y todos los nombres despectivos que daban a los cruceños. Entonces el comité interinstitucional, convocado por Santa Cruz, llama a instituciones, empresas, universidades, y se organizan para ver qué propuestas van a hacer. Y obviamente hay que elegir entre ellos a un líder. Y recayó el liderazgo en el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y el comité dice que la fecha viable es en el año 2023. Ya estábamos en julio del 22 y era imposible realizarse por temas técnicos, por temas logísticos. Hubo muchas reuniones con el gobierno central, hubo movilizaciones, hubo paros, hubo represión, y no se llegó a ningún acuerdo en todas esas reuniones. Y entonces eso desencadenó en un paro cívico de 36 días. Que finalmente ese paro cívico consiguió que se promulgue una ley que garantizaba los resultados, que garantice los resultados del censo para ser aplicados para las elecciones nacionales que debían realizarse en el año 2025. Es decir, el comité interinstitucional, mientras se daba el paro cívico, logró que se promulgue una ley que garantice que los resultados que vayan a darse en el censo se los aplique a partir de las elecciones nacionales de 2025. No esperar 1 o 2 años más, porque significaba estar ya 3 años sin recibir recursos por la cantidad de población que el departamento tenía y por las necesidades de vivienda y necesidades que la población tenía. Y esto también estaba relacionado en cuanto a los escaños parlamentarios y a los recursos
y su distribución para todos los festejos y celebraciones del Bicentenario de la República. Entonces, la elección de prefecto, nos elige por primera vez prefecto y es elegido en Santa Cruz el ingeniero Rubén Costa, no fue el final de la lucha por la autonomía departamental, sino que fue el inicio de un nuevo enfrentamiento con el Estado, de una nueva forma de búsqueda de mejores días, una forma de lograr hacer entender al Estado boliviano que las necesidades deben ser cubiertas desde el lugar donde se vive, de donde se conoce cuál es su entorno, cuál es su población, cuál es la vivienda y cuál es el horizonte que ha trazado la sociedad en general. Hasta aquí hemos avanzado lo que corresponde al día de hoy respecto a Santa Cruz Autonómica. Hemos visto que el día de ayer la Santa Cruz a inicio del siglo XXI, con todo este proceso duro de 5 años de conquista, de búsqueda de mejores días, de luchas, de convencer al Estado de generar leyes y normas para que nos lleguen una autonomía plena, reclamos, marchas, y finalmente, cuando se da la elección de los prefectos, que consideramos ya era la autonomía, resulta que fue una elección más, sin competencias, sin transmisión de recursos y sin dar condiciones de superación y de progreso. Esta es la Santa Cruz Autonómica que todavía se sigue construyendo, que mañana vamos a ver cuál ha sido el otro pilar fundamental que ha tenido el desarrollo, el crecimiento de Santa Cruz, que lo hemos tocado al final de la exposición de hoy como el preámbulo al tema que viene, que es el aporte de la Universidad Cruceña al desarrollo. Es ese eslabón que nos faltaba, perdón, en las últimas décadas de la Universidad Cruceña en este desarrollo. Y aquí es donde ingresa el liderazgo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Comité Interinstitucional. Sí, dígame. Nicolás, ¿quién habló? Una pregunta. Sí, dígame. Yo, profe, una pregunta de los departamentos que triunfaron, fueron 4. ¿Cuáles fueron esos 4 departamentos? No escuché con la de bien. O sea, el mapa mostró un mapa azul y rojo. ¿Me puede Mire, explicarlo? la autonomía departamental son los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Perdón, Tarija, ahora le voy a mostrar el mapa para que viene a ser la misma distribución de la oposición que tuvo el presidente Morales. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. ¿Dónde estoy aquí? Déjame. Ahora se lo voy a compartir. ¿Este es otro tema, profe, que explicó?
No, esto es en el tema de deme, ahora le voy a mostrar el mapa. Aquí. Y en Santa Cruz, vamos de arriba, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, ganó el sí por las autonomías. A esta forma de cómo se da los departamentos autonomistas, se lo conoció o se le dio el nombre de la media luna. Y eso es lo que ganan la autonomía. Pero también en la elección de prefectos, para la elección de prefectos, ganan opositores al partido de gobierno, Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz. Son prefectos opositores al partido del gobierno. Aunque aquí ganó el no a la autonomía, tenían prefectos opositores al partido del gobierno. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ahora, lo que sucedió después, cuando vino un referéndum, después vino un referéndum para prefectos y para presidente, para ver si continuaban, era un referéndum revocatorio, para ver si continuaban o no en el mando. En este referéndum revocatorio fue ratificado el presidente Morales y fueron ratificados los prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Y fueron derogados los prefectos de Cochabamba y de La Paz. El prefecto José Luis Paredes de La Paz y el prefecto Manfred Reyes Villa perdieron y entonces hubo elección de prefectos en ese lugar y ganaron los afines al movimiento al socialismo, los prefectos puestos por el movimiento al socialismo. El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se exila en Estados Unidos. Deme un minutito, por favor. Aló, sí, estoy aquí de vuelta. Bueno, son las 10:32 de la noche. Tenemos un tiempito para responder algunas consultas que tengan los aspirantes a la Universidad Autónoma de Guillermo Moreno. Estoy atento. Señorita María Rosa, ¿está por ahí? Sí, licenciado. ¿Usted tenía que comunicar algo hoy a los